Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 5, conformado por Evelyn Monsalve, Chantal Chávez, Fernando Inche, Andrea Lino, Helen Treyes y quien les habla, Milagros Aymara, presentaremos la película The Help. Dentro de esta exposición tocaremos puntos como la introducción, el contenido, los comentarios críticos y finalizando con nuestra opinión sobre la película. Comenzando por la introducción, el director y guionista de The Help fue Tate Taylor. Los actores principales fueron conformados por Emma Stone, quien hacía el papel de Skater, Octavia Spencer, quien hacía el papel de Minnie, actriz principal, y con quien junto a Viola Davis, Skater se inspiró en escribir este libro. Cissy Spivey, Bryce Dallas, Allison Janney fueron los integrantes de la primera casa donde cogieron a Minnie, mientras que Jessica Chastain fue la integrante de la segunda casa en donde cogieron y dieron trabajo a Minnie. Y por último, Mike Vogel hacía el papel de prometido de Skater. La producción, fue conformado por Chris Columbus, Bruce Green, Zoya Lunsford y Mitchell Bernathan. La época en la que fue ambientada esta historia fue en los años 60, década en la que el movimiento de los afroamericanos alcanzó su máxima expresión cuando el activista King pronunció su memorable discurso I Have a Dream ante una multitud de más de 250,000 personas, y un año después, en 1964, el Acta de los Derechos Civiles fue aprobado. Importancia de la historia. La película The Help se centra en el conflicto racial que se vivió en los Estados Unidos durante la década de los 60. Retrata un momento histórico en el que los afroamericanos se unían en la lucha por sus derechos civiles, los cuales no tenían en ese entonces. La trama gira en torno a una mujer caucásica, Eugenia Skeeter Phelan, y su relacionamiento con dos empleadas domésticas. Como narradora del relato, la joven periodista vuelve a la casa de sus padres y decide escribir un libro sobre la perspectiva de las empleadas, el cual sería conocido como The Help, revelando el racismo que sufrían en la casa de sus patrones blancos. Esta película también destaca en sus personajes femeninos, ya que demuestran fortaleza y voz de lucha, en este caso por un bien común. Datos y anécdotas. Gestación del proyecto. A pesar del empeño y la amistad entre el director y la escritora, el proyecto necesitaba financiación, encontrar un productor. Así fue como el azar les condujo a un amigo en común, Bruce Green. Este consiguió los derechos de la novela publicada por Penguin Books, por lo que luego empezaron con las grabaciones. Adaptación literaria. Criadas y señoras, o The Help, es la adaptación de una novela de Kathryn Stockett que se convirtió en un éxito absoluto de ventas. Nominaciones a los Oscar. Criadas y señoras, o The Help, tuvo 4 nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Actriz, Viola Davis, y Mejores Actrices Secundarias, Jessica Chastain y Octavia Spencer. Fue Octavia quien acabó alzándose con el galardón. Una amistad particular. No es frecuente que los cineastas sean amigos de los escritores a lo que adaptan el libro, pero ese es el caso del director Tate Taylor y de la escritora Kathryn Stockett. Ambos se conocían desde la infancia en Mississippi. Más tarde siguieron conservando la amistad, tanto es así que la joven novelista le enseñó a Taylor los apuntes de su exitosa novela antes de que se hubiera editado, sin todavía esperar a que se editara. Taylor se comprometió a llevar a la pantalla esta historia, lo que luego cumplió con la promesa. Mi nombre es Chantal Chávez y el día de hoy yo les voy a dar una pequeña síntesis de la película. La película está ambientada en la época de los 60 y trata de una joven reportera que decide entrevistar a las mujeres negras que son sirvientas y trabajan para las mujeres blancas adineradas, y con sus historias escriben un libro con todas las experiencias que han vivido a lo largo de los años, como ser heredadas como objetos, el ser abusadas, el cómo se encariñan con todos los niños que cuidan, e incluso cómo algunos de sus jefes las tratan bien y las aprecian. Todo esto en un contexto donde hacer algo como esto, es decir, protestar, era ilegal, por lo que lo hacen en secreto. Además, se pueden ver diversas historias pasando al unísono que al final se conectan.
como por ejemplo el desprecio de una mujer blanca por el grupo de mujeres blancas por el hecho de creer que le robó el novio a la líder, el cómo una mujer negra es golpeada por su esposo al ser despedida de su trabajo, el cómo la madre de la reportera despide a una de sus sirvientas más queridas solo por el hecho de quedar bien ante unas mujeres ricas, blancas que desprecian a las mujeres negras. Además, también podemos ver una pequeña representación de Rosa Parks con una sirvienta que decide no cederle el asiento a un hombre blanco, por lo que es golpeada y encarcelada. A lo largo de la película vemos cómo todas estas historias se relacionan entre sí, y la película concluye con la sirvienta que empezó a escribir el libro siendo acusada falsamente de robo por la mujer blanca adinerada, que es líder del grupo, y es despedida. Después vemos cómo le dice adiós a la pequeña niña que cuidó por muchos años y se va. Ahora continuamos con mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, en este punto vamos a hacer un comentario crítico respecto a la dirección, calidad actoral, el guión y un comentario general de la película. Ahora, si hablamos de la película de Help, la dirección fue una parte fundamental para que la película tuviera el éxito que tuvo. La utilización adecuada de la decoración en los espacios de la película, además de los vestuarios que tuvieron para poder relacionarlos más con los personajes que desempeñaban cada actor, el maquillaje, la iluminación y la atmósfera en general de la película tuvo coherencia estética, permitiendo obtener el resultado que se estaba buscando al estar bien dirigida. Si hablamos de la calidad actoral, la película de Help dio paso a que salieran a la luz varios talentos, como es el caso de la actriz Octavia Spencer, quien interpretó en la película Minnie Jackson. Ella tuvo varios premios a pesar de ser considerada en esta película como actriz secundaria. Estuvo nominada al Oscar en el año 2011 y también tuvo 5 nominaciones en los Globos de Oro como mejor actriz de reparto, además ganando en estos 2 concursos por ser una buena actriz. Si hablamos de Viola Davis, en la película sin duda fue una buena idea incorporarla, de manera que tuvo un desenvolvimiento y tuvo la experiencia profesional, lo cual la llevó a tener un buen desenvolvimiento en la película, además de también que tuvo estudios superiores y fue graduada con honores. En la película de Help interpretó a su personaje Ivy Lynn Clark, obteniendo un premio a mejor actriz. Su calidad actoral sin duda interpretó a su personaje Ivy Lynn Clark, obteniendo un premio a mejor actriz. Su calidad actoral sin duda era algo que la caracterizaba. Si hablamos de Emma Stone, es una de las actrices que en la actualidad continúa desempeñando papeles importantes en el mundo del cine. Además, también es considerada una de las actrices en la actualidad que ha recibido más nominaciones y premios, como es un Oscar, un Globo de Oro, entre otros premios. Además, su papel en la película de Help como Skeeter pudo demostrar su profesionalismo e interpretar bien su personaje. Si hablamos un comentario crítico del guión, la elaboración del guión de la película de Help llamó mucho la atención porque se trataba de dar a conocer cosas ocultas en relación entre las criadas negras y sus empleados blancos en la época de los 60 en la comunidad sureña en los Estados Unidos en la época de segregación racial, por lo cual puede ser bien recibida por las personas que quieran conocer cómo era la época anterior, ¿no? Si hacemos un comentario general, podemos decir que la película en mención tuvo una buena producción, una buena repartición de actores, buenos escenarios donde se pudo llevar a cabo las escenas de la película, por lo cual tienen en su mayoría comentarios críticos positivos, porque se aprecia una buena historia de esperanza y coraje bastante emotiva, pero que a su vez está llena de situaciones de humor que vuelven divertida la película, además que los personajes son bien interpretados por los actores. La película tiene lugar a principios de los años 60 y se desarrolla en un ambiente lleno de discriminación. Se centra especialmente en la discriminación contra las criadas negras, quienes durante esos años solían servir a las familias blancas. Estas criadas son quienes prácticamente criaban a los hijos de los blancos, por lo que estos hijos crecen queriendo a las criadas como si fueran sus propias madres.
En mi opinión personal, yo sí recomendaría la película, puesto que es muy buena e interesante. Am, mm, ya que llega a ser muy sensible hasta cierto punto, pero no se pasa de la raya, lo cual, en mi opinión, considero que es importante porque hay muchas otras películas que ya se pasan de sensibles y ya, en mi caso ya no puedo verlas muy bien. También la historia que se cuenta en esta película puede llegar a ser un poco dura para ciertos espectadores, pero no falla en sacar carcajadas a su audiencia, lo cual considero muy importante porque reírse ante situaciones de estrés o situaciones difíciles puede ayudar a sobrellevarlas. The Help tiene cosas en común con otras películas um, de racismo estadounidense, pero en esta ocasión se manifiesta con mujeres. El vestuario y ambiente de la película también está muy bien hecho y refleja muy bien la época, siendo perfecto porque en muchas otras ocasiones es en este aspecto en el que los directores suelen fallar. Las actuaciones y el cast de la película también fueron muy buenos y en lo personal mi actuación favorita fue la de Emma Stone, que interpreta a la periodista Skeeter. Y algo que también me gustó mucho de esta película fue su banda sonora, puesto que supieron poner diferentes canciones de la época, haciendo sentir al espectador que verdaderamente estábamos en esa época. Y considero esto muy importante porque en muchas otras películas suelen poner canciones equivocadas, tipo de otra época, de años antes, años después, o simplemente canciones que no van con el ambiente de la película, y pues no se llega a ver muy bien. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Evelyn Monsalve y ahora me toca presentar el punto de por qué recomendaría la película de Help. La recomendaría porque expresa un escenario en la época de los 60 donde la brecha entre las personas de color y las personas blancas estaba muy marcada, era muy injusta y esto se reflejaba en las vivencias diarias, en las vivencias cotidianas, como el medio de transporte, el grado académico que podían tener. Ellos solamente podían tener grado escolar, más no aspirar a un cargo, un estudio universitario, poder expresar sus habilidades. Simplemente estaban condenados, por así decirlo, a trabajos de obrero, como ser nanas, jardineros. No tenían libertad de expresión. No podían ejercer cargos laborales de alto rango. La recomendaría también porque nos hace dar cuenta cómo es que esos paradigmas cambian a través del tiempo y cuando se consideran naturales en esa época, pero viéndolo de los ojos de la actualidad, de personas que ven hacia el pasado, vemos que es algo tan antinatural y algo que no se debió dar. Pero se dio y esto nos sirve como lecciones para saber que los paradigmas cambian constantemente y que podemos mejorar siempre. Gracias.